De material de la dictadura. No sabemos en qué consiste esto, lo va a anunciar ahora el ministro de Defensa. Ya había sido anunciada, sabíamos que se venía esta conferencia de prensa. Hallazgo de elementos de la dictadura. Y vamos a ver qué relevancia tiene el anuncio que va a hacer ahora el ministro de Defensa. Es decir, qué elementos se han encontrado. Dicen que es un importante anuncio sobre hallazgo de documentación de la última dictadura militar. Lo escuchamos al ministro de Defensa. Gracias a todos. Muchísimas gracias por lo que queremos anunciar de hoy es un hallazgo. Anda el micrófono. A nosotros nos parece importante y queremos de alguna manera precisar en qué circunstancias y qué cosas hemos encontrado. El día jueves pasado, 31 de octubre, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, brigadier Mario Callejo, se comunicó conmigo telefónicamente y me dijo que habían encontrado en una limpieza en el subsuelo del edificio Cóndor documentación que a prima facie él consideraba documentación que podía llegar a resultar sensible del periodo histórico comprendido entre el 76 y el 83 de la época de la dictadura militar. En ese momento lo que yo hice fue instruirlo al secretario de Estrategia y Asuntos Militares, el doctor Jorge Fernández, junto con la subsecretaria de ese área, la doctora Fernanda Llobet, la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Graciana Peñaflor, y a la directora de Derechos Humanos, directora general de Derechos Humanos de nuestro ministerio, Estela Segado, para que concurriesen al lugar para ver en presencia de qué cosas nos estábamos encontrando. Desde el día viernes hasta el día de hoy, un equipo de 12 personas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos estuvieron trabajando, fundamentalmente tratando de preservar toda la documentación allí realizada, tener un primer relevamiento y una primera sistematización de lo hallado. Tuvimos que trasladar todo el material que estaba primero en el edificio Cóndor hasta otro edificio próximo, que es el edificio Alas, también perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina. Allí depositamos todo el material que estaba allí, que habíamos encontrado, para empezar a hacer una primera calificación de lo que nos estábamos encontrando, ¿no? Encontramos hasta el momento 1.500 unidades, digamos, son biblioratos. Dentro de eso hay, cada uno de ellos, muchísima documentación más, que estaban en el subsuelo del edificio Cóndor, dentro de 2 cajas fuertes, 2 armarios y una estantería de 3 metros de largo por 2 metros de alto. Lo que ven ahora son algunas de las fotos en el estado en que se encontraba esa documentación. La foto siguiente es el momento del traslado, en donde llevamos el material encontrado desde el edificio Cóndor al edificio Alas. Esta es una fotografía de lo que estuvieron trabajando todo el personal de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Defensa, interviniendo sobre uno de los documentos que allí encontramos. Esta otra fotografía también tiene que ver con momentos distintos del trabajo, ¿no? Aquí quiero hacer la primera pausa, digamos, ¿no?, para precisar o puntualizar alguna de las cosas que yo considero relevante. Lo primero que considero relevante y que nosotros consideramos como relevante,
que llegamos a esta documentación por una información que nos brinda un jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, integrante de la actual cúpula de las Fuerzas Armadas. Me parece que este es un elemento sustancial que quiero remarcar y acentuar profundamente. No llegamos porque estábamos investigando nosotros, no llegábamos por una intervención judicial, llegamos por una decisión que toma el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de informarnos y de informar al ministro de Defensa de que se encontraba ante una situación de estas características, sin saber, como tampoco sabíamos nosotros, de qué nos estamos, ante qué situación nos estábamos encontrando en ese momento, qué intensidad tenía la documentación allí puesta, allí encontrada, ¿no? Y remarco porque ciertamente me parece que es un hecho cualitativo absolutamente distinto de otras situaciones que se han encontrado, que se han vivido en cuestiones similares. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos 6 carpetas originales de las actas de las juntas militares. Son todas las actas secretas de la Junta Militar desde el 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 83, con cronología de cada una de esas actas, los originales firmados por los secretarios generales de cada una de las fuerzas en los distintos momentos históricos que se estaban viviendo, digamos, ¿no? Cada carpeta incluye una planilla de temas, los temas que se trataban, los temas que se analizaban, las posiciones que tenían cada una de las distintas fuerzas. Son 280 actas originales agrupadas en las carpetas que se ven allí, en esas carpetas que se ven allí. Ese librito verde que está ahí, es un índice temático por abecedario de los temas que cada acta trataba, digamos, ¿no? Clasificado por cada uno de los temas que cada acta trataba. Las actas, como se pueden ver, están agrupadas y firmadas, las firmas de cada uno de los secretarios generales de la fuerza en su versión original. Por lo que nosotros conocemos, no significa, y de hecho hay algunas de las actas que en algunos otros documentos han estado y han aparecido, pero por lo que nosotros conocemos, una documentación integrada desde el 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 83 es la primera vez a la cual tenemos acceso, además con toda la ventaja, digamos, de lo que significa de que está ordenada con una clasificación previa, producto del orden cronológico, hasta con un índice temático por el cual uno puede llegar a ingresar en cada una de las actas según la temática que le podría llegar a interesar para investigar. Destaco que son 280 actas originales. Se encontró también en la documentación hallada una profusa cantidad de documentación de la CAL, de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, documentos que daban sustento doctrinario o ideológico al proyecto de reorganización nacional,
está el documento de trabajo sistematizado del plan de acción, del plan de gobierno, encabezado que en ese momento presentó quien era el jefe de planificación, creo que el general Díaz Besone y su equipo, que presentó para el conjunto de la Junta. Ese dibujo que está ahí es una hipótesis de plan de gobierno de la Junta Militar que tenía dos partes. Una primera parte que era la etapa fundacional, que llegaba hasta cerca del 90, y una segunda parte que era denominada la Nueva República hasta cerca del año 2000. Era el escenario de plan de mediano plazo que tenía ese desarrollo en el momento que se elaboró. El otro documento es a nosotros y a mí personalmente me parece que es trascendente, porque esto que se ve acá es una comunicación de la Asociación de Bancos Argentinos, de ADEBA, de aportes al proyecto al esquema de proyecto nacional. Con lo cual, esto que nuestra presidenta siempre dice de que el golpe del 76 no fue un golpe militar, sino que fue un golpe cívico-militar, encuentra en este tipo de documentos algún tipo de prueba que va en ese sentido. Encontramos 3 libros originales, que son los que están allí en tapa celeste, que son unos libros de mesa de entrada, que era en donde cualquier comunicación que se quería hacer a la Junta Militar quedaba asentada en ese lugar que es, desde el punto de vista histórico, riquísimo, digamos, ¿no? Hay algunas de las cosas que hay, están, por ejemplo, me contaba Graciana Peñaflor que lo estuvo revisando, y hay, por ejemplo, está asentado la solicitud de EVE, solicitando y pidiendo por el destino de sus hijos desaparecidos, digamos, ¿no? Está asentado en ese libro. Y encontramos también documentación de una carpeta que analiza exclusivamente las listas negras de intelectuales, comunicadores y artistas, con distintos niveles de calificación según el criterio que se obtenía, digamos, y con distintos niveles de prohibición, por decirlo de alguna manera, en cuanto a su desenvolvimiento. Lo que nosotros entendemos de nuestro primer análisis de la información, además de lo que ya todo el mundo se debe dar cuenta del enorme valor histórico que tiene lo hallado, hay algunas cosas que nos parecen importante destacar, porque pueden llegar a tener no solamente valor histórico, sino algún tipo de valor jurídico. En el caso papel prensa, caso Gravier, fueron encontradas 13 actas originales de la Junta Militar donde se realiza un seguimiento exhaustivo del tema. 12 de ellas están fechadas entre el 15 de septiembre del 76 y el 1 de diciembre del 77, lo que demuestra que el tema era de discusión permanente en la Junta. En el acta número 19, que es del 6/4 del 77, queda claramente demostrado que para la Junta Militar el tratamiento de los arrestos de los familiares e implicados en el caso Gravier se analizaba junto con el tema de papel prensa. Fíjense la copia del acta número 19. Eso que cuesta un poquito leer, dice así. Es un párrafo de lo que es el acta número 19.
El punto 5 dice arresto de familiares e implicados en el caso Graiver. 5.1 se decía que sea nuevamente tratado el problema de papel prensa incluido en el acta número 14 de la Junta Militar, anexos 1 y anexo 2. Es decir, que claramente en ese momento la Junta Militar analizaba la detención de los implicados en el caso Graiver, de la familia Graiver, en conjunto con la venta de papel prensa. El acta número 14, a la cual se hace referencia, es el único acta cuya copia está presente en la justicia. Es el acta en donde se queda perfectamente establecido que la Junta Militar autoriza la transferencia del 51% de las acciones de Papel Prensa S.A. a las empresas que contienen los diarios Clarín, La Nación y La Razón. El acta número 14 tiene dos anexos. El anexo número 1 le dice a los 3 adquirientes del paquete del 51% que el otro 49% tenía que dividirlo entre los diarios del interior. El anexo número 2 le suprime esa obligación de que el otro 49%, y entonces termina quedando el otro 49% en manos del Estado. La cantidad de actas del caso Papel Prensa en el primer tramo de la dictadura militar, analizado en el organismo de máxima importancia o de máxima jerarquía que tenía la dictadura, que era la Junta Militar, demuestra que era un tema absolutamente importante para la dictadura en ese momento, y la forma de tratamiento queda perfectamente establecido que una cosa tenía que ver con la otra. La detención de la familia Gravier tenía que ver directamente, estaba relacionado con la venta de papel prensa. Paso a otro tema, ley de radiodifusión. Tanto que hemos charlado en estos días, digamos, ¿no? Ustedes saben que la ley que la Corte finalmente declaró constitucional vino a reemplazar a una ley de la dictadura, un decreto ley de la dictadura. El decreto ley de la dictadura fue sancionado, si no me equivoco, del número de la fecha me acuerdo bien, porque no podrían haber elegido un día mejor, 16 de septiembre, digamos, ¿no? Y fue, creo que fue el 16 de septiembre de 1980 en donde se dicta el decreto ley de la dictadura militar en el marco de la ley de radiodifusión de ese momento. En las actas se puede rastrear el tratamiento del tema. También este tema encontró posiciones dentro de lo que eran los debates de la dictadura en las reuniones de la Junta Militar. Hay distintas informaciones que tienen que ver con el tratamiento que se le dieron a distintas empresas durante el proceso y durante la dictadura. El caso de Austral, se encontraron memorias y balances de aerolíneas argentinas, la nacionalización previa intervención de la empresa Aluar. Aluar también está ligada al grupo Gravier en todo lo que significaba. Conflicto del Canal del Bigle. Se encontraron 20 actas de la Junta Militar que analizó el tema entre junio del 76 y junio del 79. Fundamentalmente lo que encontramos es toda una documentación que se construyó para rechazar el laudo arbitral de Gran Bretaña. Recordamos la historia, digamos, ¿no? Lo que había sucedido es que la Argentina tenía un laudo arbitral, había aceptado un laudo arbitral con Chile, con Gran Bretaña. Gran Bretaña había
decidido el laudo arbitral y nosotros rechazamos finalmente ese laudo arbitral. Hay documentación que sostiene la posición de esa época y al mismo tiempo hay documentación que instruye a distintos niveles del gobierno, distintos niveles de las Fuerzas Armadas y de la Cancillería de cuál tenía que ser la política y la decisión adoptada. Desaparecidos. La mayoría de las actas que tratan el tema giran en torno a qué decir frente a la opinión pública. Las discusiones internas sobre cómo abordar el tema en los medios de comunicación y cómo referirse a las personas desaparecidas usando eufemismos tales como averiguación de paradero. Hay también información elaborada frente a requerimientos de organismos internacionales o familiares desaparecidos. También hay una parte dedicada a todo lo que fue la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 79. Está el acta institucional del 24 de junio del 76. El acta dice: la Junta Militar se adjudica la facultad y responsabilidad de considerar la conducta de aquellas personas que hayan ocasionado perjuicios a los intereses de la nación. La Junta podrá aplicar medidas como la pérdida de derechos políticos y gremiales, expulsión del país a los extranjeros y argentinos naturalizados e internación en el lugar que determine el PEN mientras permanezcan a su disposición y prohibición de administrar. Esta es un acta que tiene que ver con el debate sobre la cuestión de los desaparecidos. Se decide en ese acta redactar una ley de presunción de fallecimiento. Tengo entendido que esa ley nunca terminó siendo aprobada por la Comisión de Asesoramiento Legislativo, pero me parecía importante tenerla y mostrarla como hecho de estas características. El acta siguiente tiene la referenciación a lo que decíamos anteriormente sobre el dictado de una potencial ley sobre presunción de fallecimiento. El acta número 130 del 11 de marzo de 1980 decide reemplazar el uso de personas desaparecidas por pedido de paraderos de personas. Al principio, en las primeras actas de la Junta Militar, la Junta adopta la denominación detenidos desaparecidos y después, en la medida que empieza a aparecer la presión internacional y empiezan a modificarse tenuemente en 1980 las condiciones políticas internas, adoptan un camino distinto. Y el detalle del acta número 130 del 11 de marzo, que es el acta que decíamos anteriormente en relación al cambio de denominación. Una palabrita sobre lo que significan las listas negras de artistas, actores, actrices, periodistas, intelectuales. El 31 de enero de 1980 había 331 personas en listas negras que estaban calificadas con distintas categorías, F1 a F4, según el grado teórico de peligrosidad. Al 20 de octubre de 1982, esa lista se había disminuido de 331 personas a 153, con lo cual quedaba claro que en la medida que nos acercábamos a la democracia, esas listas se iban eliminando. Había 4 fórmulas de calificar a las personas, de fórmula 1 o fórmula 4, por eso la F, y esas fórmulas iban de la 1, que era la que no tenía inconvenientes
demasiados, a la Fórmula 4 que era más complejo. Voy a leer, y absolutamente arbitrario, porque esta es una lista de 331, algunos de los que estaban dentro de esas listas negras. Norma Leandro, Emilio Alfaro, Héctor Alterio, Osvaldo Bayer, Norman Brisky, Julio Cortázar, Roberto Cosa, Rogelio García Lupo, Eva Giberti, Horacio Guaraní, Víctor Heredia, Sipe Linkowski, Federico Lupi, Osvaldo Pugliese, Rodolfo Puigros, Marilina Ross, David Stivel, Mercedes Sosa, y María Elena Walsh. Para finalizar y para concluir, quería puntualizar dos o tres cosas que a nosotros nos parecen claramente importantes. En primer lugar, lo que dije al principio, nosotros llegamos a esta información por la decisión de un jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Si no hubiésemos tenido esa decisión, nunca hubiésemos llegado a tener esta información. Me parece que ese es un hecho cualitativo absolutamente distinto. Saben ustedes que desde hace 4 meses, cuando la presidenta me designó como ministro de Defensa, me dijo que había que empezar a construir una nueva etapa. Y yo creo que este hecho ayuda a consolidar la construcción de esta nueva etapa. La construcción de unas Fuerzas Armadas integradas a un proyecto de nación, fuertemente vinculadas con la sociedad civil y prestigiadas ante la sociedad civil. Ese es el objetivo que nosotros nos pusimos, se lo dije y lo mantengo permanentemente ante cada una de las fuerzas. La Argentina necesita de Fuerzas Armadas que lleven adelante y sean protagonistas de una política de defensa, y cualquier país autónomo que tenga un proyecto de nación necesita tener claramente una política de defensa. Y yo, créanme que estoy profundamente satisfecho que nosotros podamos hacer este anuncio con la conducción de las Fuerzas Armadas sentada en este mismo recinto. Es un elemento sustancialmente distinto y que podamos haberlo hecho justamente por haber sido el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea quien nos dio la información para poder llevar adelante toda esta recopilación de información que hoy estamos presentando. En segundo lugar, no tenemos duda que la información tiene un valor histórico relevante, sin ningún tipo de dudas. Creo yo, pero eso ya es decisión de la justicia decidirá si esta documentación que hemos encontrado tiene a su vez de valor histórico, valor jurídico para las distintas causas que se están llevando en los distintos estrados judiciales de la Argentina. La causa de Papel Prensa es una causa que está abierta, que tiene la documentación del informe que presentó el fiscal Ricardo Molina en su momento, que tiene toda la documentación del trabajo que realizó el Estado Nacional
que se llama papel prensa, que se llama papel prensa Nuestra Verdad, y nosotros creemos claramente que los elementos encontrados aquí van en el sentido o ayudan a consolidar esta idea que nosotros presumimos, pero que será la justicia la que tiene que determinar que las dos cosas estuvieron relacionadas: la venta de papel prensa con la detención de la familia Gravier y los allegados a todo lo que significaba papel prensa. Y el tercer elemento que quiero destacar es llevar una palabra de aliento y de esperanza. De aliento y de esperanza porque todos mantenemos la expectativa de que pudiese seguir existiendo documentación. Y este es un elemento. Después de 30 años de democracia, si contamos los 7 de dictadura, 37 años, aparece documentación en sentido original y claramente valiosa. Por eso yo he firmado, antes de bajar acá, una resolución en donde, por un lado, en cabeza de la Directora Nacional de Derechos Humanos, Estela Segado, que la verdad que han hecho un trabajo enorme durante todo este fin de semana para poder llegar adelante con toda esta presentación, para darle 6 meses para que clasifique absolutamente toda esta información para que pueda ser utilizada y usada de la mejor manera posible. Y al mismo tiempo he firmado una resolución indicándole a los jefes de Estado Mayor que no sería profundizar, no es el término profundizar, porque los archivos de cada una de las fuerzas y de cada uno de los cuerpos están absolutamente abiertos, que intensifiquemos lo que puedan ser la requisa en lugares no habituales de uso común, en lugares no habituales de tránsito, la posibilidad de que pueda existir algún tipo de documentación más que nos ayude a ir consolidando esta idea de memoria, verdad y justicia.